Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Con el gusto de siempre los saluda su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una emisión más de su programa Debate. El día de hoy vamos a tocar un programa con un tema bastante interesante en el que estamos haciéndonos una pregunta que se están haciendo muchos mexicanos y organizaciones sociales y políticas independientes, médicos, etcétera. Y bueno, y todos los ciudadanos, esta pregunta de que si es correcta la estrategia que tiene que ver a nivel federal e inclusive las de nivel estatal en relación con las medidas sanitarias, en relación con el ataque para resolver la pandemia del COVID. Y en este sentido, pues nos preguntaremos si es urgente cambiar la estrategia. Ya hay organizaciones y grupos de doctores y grupos de investigadores y académicos están diciendo lo siguiente. Y bueno, si bien vemos que el número estamos entre los tres países con mayor número de muertos, solo Estados Unidos y Brasil no superan una estrategia fallida. Y en este sentido, bueno, contamos con la presencia de un invitado que ahorita voy a presentar. Está con nosotros Francisco Romero, como siempre en el programa Debate. Gracias, Francisco, por estar. Arcelia no puede estar, Arcelia González, el día de hoy, y Itzel muy probablemente puede incorporarse un poquito más tarde. Y bueno, y tenemos a Raimundo Hernández, nuestro invitado. Gracias, Raimundo, por aceptar la invitación. Él es un luchador social, un investigador de la problemática social nacional e internacional. Participa en una serie de organizaciones en las cuales está muy sensible la situación de la pandemia y cómo está afectando. Tiene que ver con todo este movimiento grande que se está formando de trabajadores de la cultura, que bueno, desde octubre, que termina la temporada, octubre, noviembre, se quedaron sin trabajo y no han podido bien. Está en organizaciones que tienen que ver con el combate al trabajo precario en épocas de crisis. Siempre los grupos de poder se pretenden imponer, y en ese sentido, pues los trabajadores lo resienten. Muchos les paga, muchos llevan meses con medio sueldo o un cuarto de sueldo, en fin, una serie de cuestiones. He estado también en contacto con los trabajadores de las maquiladoras de la frontera norte, y bueno, ahorita nos va a platicar con los doctores, y bueno, estamos en este punto. Y vemos por un lado que que la nacional y estatal nos empiezan a decir que el número de muertos y el número de contagiados nos dicen que esto no es, no son correctas las estrategias. Ya vemos la posición de México, pero también en Guanajuato más de 3,000 trabajadores de la salud se encuentran contagiados, y el gobierno demagógicamente de Guanajuato sigue presumiendo, al igual que otros gobernadores del estado, siguen presumiendo de que es el mejor sistema de salud. Pero cuando los doctores han denunciado la falta de apoyos y todo eso que se han creído, la cuestión de que el gobierno está para apoyarlos, inclusive han sido reprimidos. Y bueno, hay una crítica desde el gobierno estatal a las políticas federales, puede ser correcta, pero el gobierno estatal, vemos la fiesta que hicieron los gobernadores invitados por Diego Sinú, el gobernador del estado, donde más de 500 personas se reunieron, y hubo una protesta luego de los trabajadores y los sectores que tienen que ver con los banquetes y todo esto, porque al pueblo trabajador no se le permite hacer una serie de actividades. No hay una estrategia para que con todo cuidado se pueda llevar a cabo toda esta situación de irse incorporando poco a poco a las actividades, mientras y en Guanajuato pues ponen el mal ejemplo en San Miguel Allende,
Entonces, bueno, los gobiernos estatales y municipales como el Irapuato están más preocupados por el replaqueo, por el cambio de placas, que bueno, sería un gasto sin sentido. Ese dinero se puede ir precisamente a la cuestión de las pruebas para ver quién está contagiado y a las necesidades de los doctores. Están privilegiando obra que también tiene cuestionamientos ante el medio ambiente. Y bueno, en el caso de Guanajuato, y vemos en el país en general cómo todos, la industria está entrando sin cuidado, el número de muertos en los maquiladores en la frontera, es una situación muy grave, todo por los intereses inclusive de Estados Unidos. Guanajuato es el país que menos, el estado que menos ha restringido la movilidad de los trabajadores. La movilidad en la industria está permitiendo que los poderosos, en un momento determinado, hagan sus actividades y sigan ganando, incrementando el lucro, mientras que a los comerciantes más débiles, a los trabajadores más débiles, los dejan en indefensión y los dejan en condiciones muy malas, y también los apoyos que se plantean pues son apoyos demagógicos porque no están llegando a toda la población. Raimundo, ¿qué nos podrías decir? Hay una estrategia, ¿qué podrías decirnos de las estrategias nacional, por ejemplo, en este caso, respecto a la pandemia? ¿Urge un cambio? Bueno, primero quiero agradecer esta entrevista a Jorge Bojalil, a Francisco Romero y al público de NPI Noticias. Agradecerles infinitamente esta entrevista porque estamos promoviendo una campaña para cambiar sustancialmente la estrategia del actual gobierno federal y de los gobiernos locales de frente a la pandemia. Entonces, el título de esta carta pública que hemos hecho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues sintetiza toda nuestra idea. Urge un cambio sustancial de la estrategia de combate frente al coronavirus SARS-CoV-2. Esa sería la primera respuesta sintética, urgente y tajante. ¿Podría decirnos por qué se está viendo esa necesidad del cambio? Bueno, digamos que el coronavirus SARS-CoV-2, pues es un tipo de coronavirus que no se conocía. Por tanto, cuando los expertos médicos nos dicen en diversos documentos que no se conocía, pues esto quiere decir que nos estamos enfrentando a uno de los entes de la naturaleza que por exactamente no conocerse, pues puede ser o muy peligroso o de efectos impredecibles. Entonces, frente a eso, los expertos han dicho que se necesita hacer una estrategia gubernamental y federal y locales que contenga por lo menos dos fases fundamentales: la mitigación y la contención. Entonces, varios de los expertos en México están señalando que en el caso del gobierno mexicano pareciera estar de fondo la base de que lograr una inmunidad de rebaño y entonces llevar a cabo una insuficiente combate al coronavirus SARS-CoV-2 con solamente la mitigación, pero de manera parcial. Es decir, que todas las acciones gubernamentales, federales y locales de contención estarían ausentes. Y esto pues es absolutamente grave porque esto nos estaríamos sacando la conclusión de que por parte del gobierno federal y gobiernos locales solamente estamos en una situación defensiva. No estamos en una estrategia ofensiva frente a la pandemia. Y esto, por todo lo que concluimos nosotros, como
yo como coordinador de las Brigadas Emiliano Zapata de México, organización de izquierda democrática, pues nos parece de la mayor relevancia porque hemos llegado a más de 53,000 muertos en México. Hay toda una serie de simpatizantes del gobierno, de funcionarios del gobierno, que están diciendo que no es comparable la situación de la pandemia en México con otros países. Y yo he respondido que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues se dio una discusión muy importante de una carrera que se llama política comparada. Esta carrera, pues es muy importante porque nos dice que las situaciones, muchos problemas que vive el mundo, se pueden comparar. Y entonces, en el caso de la pandemia, en que haya todo un sector de simpatizantes del gobierno o pues de intelectuales e incluso de gente que hace opinión pública y estén diciendo que no es comparable, pues nos parece un retroceso respecto a los avances que se tenían en materia de política comparada en las universidades. Entonces, podemos decir entonces que sí se tendría que generalizar la discusión de qué dicen los expertos en el mundo y en México de cómo enfrentar una pandemia. Y si los expertos nos señalan que son dos partes de la estrategia, una es la mitigación y la contención, y que en México no hay contención, pues obviamente que tendríamos que platicarlo, se tendría que dar información muy precisa, muy exacta, y pues, poner a discusión qué se necesita para tener una parte de la estrategia que es la mitigación completa y de inmediato iniciar la contención. Todo ello sin tomar todavía en cuenta en este debate todas las formulaciones nuevas sobre salud comunitaria que en la Facultad de Medicina de la UNAM, por compañeros que están en la lucha democrática, por ejemplo, en el Frente Nacional de Trabajadores de la Salud, que el domingo hicieron movilización en 20 ciudades, pues nos están diciendo que para completar las estrategias de mitigación y de contención, convendría abrir la discusión de inmediato desde lo más que se pueda en los barrios, en los pueblos, en las colonias, las unidades habitacionales, de lo que serían los lineamientos, los aportes de la salud comunitaria. Bien, Ray, gracias. Ahorita seguimos preguntando qué más, qué tanto están haciendo los mexicanos y las organizaciones sociales en este sentido, los doctores, esto que nos acabas de decir, los trabajadores de la salud, es muy interesante. Francisco Romero, ¿cómo ves en Guanajuato? El gobierno siempre presume una serie de cosas, pero yo siento que muchas veces más bien lo que está tratando es de evitar su responsabilidad y echarle toda la culpa al gobierno federal, que por supuesto tiene una responsabilidad muy grande y como estamos viendo una estrategia fallida, pero también habrá estrategias fallidas del gobierno estatal. ¿O tú qué opinas? De hecho, yo creo que la estrategia es fallida en ambos niveles de gobierno. Y en principio, porque la construcción misma de cómo responder frente al impacto de la pandemia, se nos ha dicho, perdón, en un discurso que debe de ser los científicos y los médicos los que definan esto. Pero en realidad lo que a final de cuentas ha terminado de definir ha sido los intereses políticos y económicos. Entonces, desde ahí ya hay un serio conflicto. La posición de los gobernadores que firmaron una carta pidiendo la renuncia del subsecretario López-Gatell respondía más a una situación 100% política y de falta de autoridad de estos gobiernos. Y entre esos también está Guanajuato. ¿Por qué? Porque es muy fácil
pensar, hacer la afirmación de que la, el discurso de un subsecretario que todo el tiempo entre sus discursos más hábiles que ha tenido les ha dicho, oigan, para efectos de las medidas sanitarias, de confinamiento y sanitarias, ustedes son autoridad competente. Y los gobernadores, cuando se trata de que tienen un acuerdo, fíjate, es un acuerdo político. Cada semana se reúnen para ver si aceptan el semáforo. O sea, no es un criterio 100% ni científico ni médico, es político. Y esto, claro que se está reflejando en Guanajuato y en la mayoría de los estados. Hay un descontento fuerte porque no se ponen de acuerdo, y no se ponen de acuerdo porque ninguna autoridad, ni la local ni la federal, quieren asumir el costo político de las medidas que toman. Hoy por hoy sí hay estados que todavía, si en el país nos tardamos en entender y en llegar al momento más alto de la pandemia, es más, todavía hoy las autoridades federales en sus últimos reportes dicen, podemos decir que tenemos una ligera tendencia a, pero todavía nos dicen, oigan, ya llegamos a la parte más alta de la pandemia y podemos sentirnos un poco confiados. O sea, si el gobierno federal no se pone de acuerdo en sus estudios, y vaya que presume que tiene toda una base de científicos trabajando en ello, pues mucho menos se ponen de acuerdo los gobiernos locales. Y entonces empiezan a tomar una serie de medidas que ya con muchas discrepancias, con muchos enojos entre ellos y el gobierno federal, y se cometen las equivocaciones que se han venido de parte en Guanajuato del gobierno estatal, cuando y ahí entraría una dificultad seria y muy grave. Dos, la primera, tiene que ver primero con en qué consideramos actividades sustantivas y con qué criterio vas a ir reaperturando las actividades, ¿no? O sea, y la otra parte que me quiero referir es el tema de el personal médico y de salud que está en los hospitales. O sea, ¿por qué la primera parte? O sea, sí es cierto, la población no respetó las reglas de confinamiento, ni el gobierno federal las puso con el rigor que implicaba. O sea, hoy por hoy en todo el mundo, el país que ha tenido un mejor resultado en las reglas de confinamiento es porque fueron muy severas y además la población tenía un sentido de arraigo y pertenencia. Dos elementos que en nuestro país nadie se preocupó de medir y de calcular, ¿sí? Porque además maliciosamente no lo hicieron. En nuestro país tenemos una población que no podía en ningún momento dejar de salir a trabajar. ¿Sí? Tenemos una población en su edad laboral activa que está dentro del trabajo informal y es una población que se cuenta por millones y que es mayoritario y que entonces no podían quedarse en su casa. El, quien hizo estas reglas de confinamiento no se puso a pensar el impacto que iban a tener en las medidas o se pusieron a hacer el cálculo y dijeron, mejor no te metas a esas reglas. Y entonces hoy tienes a una población desbordada violentando las reglas de desconfinamiento. Y por otra parte tienes la situación en los hospitales. Si bien el gobierno federal y los gobiernos locales siguen diciendo que tienen suficiente capacidad para atender a la población en los hospitales, la verdad es que no reparan en lo más delicado. El índice de mortandad que tenemos en el país es altísimo, ¿sí? Entonces, ayer el presidente de la República hizo un homenaje a la gente que ha muerto, dice que se nos ha adelantado.
No se nos ha adelantado. O sea, sí, porque este gobierno federal y los pasados saben de los problemas serios que teníamos en otros padecimientos, ¿no? Y el riesgo e impacto que venía una vez que se empezaba a dar el contagio. Bueno, ¿esto dónde se refleja? Esta, esta errática medida de desconfinamiento y atención de la salud, en el alto índice de muertos que tenemos y entre ellos la población médica y de la salud. ¿Por qué se conjugan estos dos? Porque por más que el gobierno federal diga que contrató, capacitó y formó, este, pues, y que ha gastado muchísimos millones de pesos para habilitar hospitales. La verdad es que frente al alto índice de personas que están muriendo en los hospitales, te está diciendo con indicadores muy concretos que las medidas que se dictaron, que lo que se está haciendo no está respondiendo a los mejores criterios de atención y de salud que debieran de haberse tomado en cuenta. Tu, tu, tu micrófono, Jorge. Muy bien, vamos a un corte y regresamos para seguir retomando esta discusión que está pasando con el mundo del trabajo en Guanajuato y a nivel federal y a nivel nacional. Así es. Muy bien, amigas, estamos de regreso, pues estamos analizando si son correctas las estrategias de los gobiernos federales y estatales. También podría verse a nivel mundial en muchos de los casos, pero estamos analizando aquí en nuestro país. Y bueno, también quisimos traer la voz de un grupo muy importante. La pandemia ha demostrado la importancia del trabajo, cómo ante la paralización de actividades se paraliza la economía. Y bueno, vemos cuando se están quejando los trabajadores de la maquila con toda razón, en la frontera norte, en Mexicali, en Tamaulipas, etcétera, en Chihuahua, por el número de muertos que hay por el coronavirus y cómo, por ejemplo, los medios de televisión siempre se enfocan a decirles irresponsables que no entienden la situación ante la economía, entrevistan a los empresarios que están desde su casa guardaditos, etcétera, y que no les interesa la vida de la gente. En Guanajuato estamos viendo a los propios trabajadores de la salud, más de 3,000 se han contagiado, y bueno, y todas las deficiencias que hay a nivel nacional y estatal. Entonces, quisimos también por eso escuchar de viva voz a Raimundo Hernández, que conoce muy de cerca a muchos de las actividades, de lo que está pasando en relación con el mundo del trabajo. ¿Cómo están padeciendo los trabajadores a nivel nacional la cuestión de la pandemia y qué tienen que hacer ante esta estrategia, Raimundo? Bueno, por la parte que los comentarios que estaban al final, que estábamos haciendo al final de la primera parte, de antes del corte, yo diría que primero diéramos algunos datos del contexto. Claro. Esta pandemia vino a afectar a los trabajadores en el mundo. Tenemos datos de que de 3.300 millones de trabajadores del mundo, 1.600 millones fueron afectados por mediante dos mecanismos: despidos arbitrarios o una reducción de salarios en el momento más crítico de la pandemia en cada país. En el caso de Estados Unidos, estas cifras abarcan más de 40 millones. En el caso de México, son más de 15 millones de trabajadores que fueron despedidos o que sufrieron la reducción de sus salarios. Esto es una situación muy grave. Si además le añadimos que en el año 2019, por lo menos yo estuve señalando, aunque recibí muchas críticas, de que se estaba iniciando una recesión en México y había datos
muy graves de una recesión en el mundo. Varios de los expertos en el mundo decían que la recesión se iba a sincronizar a nivel mundial en 2020. Entonces, ese es un dato muy, muy fuerte, porque estábamos en enero con todos los indicadores del último trimestre del 2019, señalando que se acercaba la recesión sincronizada mundial, y empieza a anunciarse por China, pues que está el brote de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, y entonces al poco tiempo se anuncia por parte de la OMS que hay una pandemia. Entonces esta situación ya tenía una grave afectación por la recesión que ya se había sincronizado a nivel mundial. Ya se había dado una situación grave para los trabajadores. Y con la pandemia, pues llegamos a los datos totalmente preocupantes de afectación a 1.600 millones de trabajadores en todo el mundo. Yo he estado tratando de buscar los datos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929, y hasta donde he logrado obtener referencias, no existe una comparación de la afectación a 1.600 millones de trabajadores en el mundo, que se da con esta recesión que para mí ya se ha convertido en una gran depresión económico mundial, la más grande de toda la historia del capitalismo. Entonces, esta es, creo que la situación de contexto que tendríamos que estar investigando, analizando, reflexionando. La otra es que en los últimos 30, 40 años en el mundo, en la gran mayoría de países, se impuso algo que los economistas marxistas denominamos patrón de acumulación capitalista neoliberal. Estábamos discutiendo después de la crisis de 2007 y los años de 2007, 2008 hasta la fecha, que este patrón de acumulación capitalista había entrado en una fase de agotamiento. Entonces, combinado el anuncio de la recesión en el mundo, más los claros signos de agotamiento del patrón económico neoliberal, y un dato más, que este patrón de acumulación en el plano de los sistemas de salud o de la infraestructura de salud, pues se había impuesto una estrategia de desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, y se había dicho que ya no teníamos que fortalecer los sistemas públicos, que había que privatizar los sistemas de salud. Y de ahí se llegó al exceso de privatizar también los sistemas de pensiones, de jubilaciones, de ahorros para el retiro. Entonces, podemos decir que los trabajadores en el mundo y en México en 2020 tienen tres elementos graves que afectan sus condiciones de vida y de trabajo salariales, que son esta recesión que se convirtió en gran depresión, la megadepresión le llamo yo, megadepresión económica financiera. Dos, el que estaba agotado el patrón de acumulación capitalista neoliberal. Y tres, que cuando la pandemia se generaliza, se hace muy grave, los sistemas de salud públicos están desmantelados, y la oferta de servicios de los servicios privados no es buena, es de mala calidad o de regular calidad, y con costos, con precios muy elevados. Entonces, la situación de los trabajadores, en particular en México, donde se dan estos rasgos, pues se combina con otra. Un gobierno que es el de Andrés Manuel López Obrador, que no se distingue por
por la estructura del presupuesto y de los montos de presupuesto para los rubros del gasto social. ¿A qué me refiero con esto? Que se impone algo que yo califico y ofrezco disculpas, pero se tiene que decir, algo que yo califico como una política de austeridad criminal. No se puede en una recesión estar imponiendo una política de austeridad cuando los rubros del gasto social para alimentación, salud, vivienda, educación, cultura, se reducen en términos reales. Porque esto significa deteriorar las condiciones de vida de toda la población, en particular de los trabajadores. Entonces podemos decir que esta situación de la pandemia de marzo a esta fecha, a hoy 11 de agosto, pues encuentra a los trabajadores en una situación absolutamente grave. Y aquí hay que hacer un énfasis. Dentro de todos los trabajadores de la salud, hay otros sectores muy afectados, pero en este caso los trabajadores de la salud están en su gran mayoría, los que están en la primera línea del combate al COVID, denunciando que tienen contratos de trabajo por meses, que no tienen un salario base sustancial, como dice la Constitución, un salario adecuado, no hay prestaciones, no hay todos los instrumentos, el equipo, los materiales para la protección de su salud al estar en la primera línea de combate al COVID. Y tenemos casos tan graves como es el del caso del doctor Grajales, que una persona influyente en el gobierno de Chiapas, de Rutilio Escandón Cadenas, tiene la influencia para meter a la cárcel a un doctor absolutamente comprometido como es el doctor Grajales. Pero hay casos más graves. Está el asesinato de la doctora Honorato, está una serie de agresiones en muchos lugares al personal médico, al personal de enfermería o al conjunto del personal por la población que no ha tenido directrices por parte del gobierno, directrices adecuadas, serias, para enfrentar la pandemia. Entonces, podemos decir que los trabajadores en todo el país están en una situación de extrema gravedad, con un gobierno que no tiene una estrategia seria para enfrentar la pandemia en términos generales, pero que en particular para los trabajadores de la salud, pues hay una negligencia criminal, porque los está obligando en condiciones de contratación, de salarios, de prestaciones y de equipo totalmente precarios para enfrentar esta epidemia, esta pandemia, con un virus muy peligroso y todavía en una serie de aspectos desconocidos. Pero hay otra afectación, otros perjuicios, otros daños a otros sectores de trabajadores. De marzo a agosto, hemos observado cómo el gobierno mexicano, a través tanto federal como los locales, no defendieron a los trabajadores. Dejaron que a los trabajadores se les obligara por parte de patrones a que siguieran laborando en empresas que no tenían por qué seguir laborando. Esto llevó, y hay varios casos en donde
los trabajadores fueron obligados a entrar a las fábricas, no obstante que se estaban dando contagios adentro de las fábricas y que dentro de las fábricas algunos trabajadores se derrumbaban porque estaban contagiados y ya con un deterioro de la salud muy alto. Tenemos casos en el norte del país donde cientos de trabajadores, al ver caer prácticamente a punto de morir, agonizando a sus compañeros de trabajo en las plantas, en las fábricas, los trabajadores reaccionaron y cerraron la fábrica, salieron de ella e incluso en algunos casos se enfrentaron al personal de seguridad de las empresas. Tenemos casos, en el caso de Michoacán, por ejemplo, que en las siderúrgicas también se les obligó a los trabajadores a seguir laborando y al ver caer a sus compañeros al lado, agobiados por estos daños que da esta enfermedad de COVID, también cerraron 1,000 trabajadores, cerraron una siderúrgica. Esta misma situación se dio en otra siderúrgica contigua y otros 1,000 trabajadores se enfrentaron al personal de seguridad y cerraron la siderúrgica, porque no les quedaba de otra. La otra era seguir trabajando y seguir muriendo. Entonces, estos casos están ahí, tenemos los videos, tenemos las denuncias, pero el gobierno mexicano se ha hecho omiso, ha sido negligente para atender estas graves situaciones. Y así como eso, pues tenemos casos a lo largo y ancho del país. Compañeros en las automotrices, en muchas fábricas, en muchos centros de trabajo, que perdieron la vida o que quedaron contagiados, que llegaron a sus casas, contagiaron a sus familiares, porque los patrones los obligaron a laborar, no obstante que se emitió por el gobierno mexicano esta declaratoria de la pandemia correspondiente. Está el caso del joven que en las empresas de Ricardo Salinas Pliego se vio obligado a trabajar, se contagió y falleció. Un joven universitario, que también ahí se generó una protesta en estas empresas de Ricardo Salinas Pliego y fue minimizada, fue silenciada y los trabajadores que reclamaban por su seguridad laboral, por su salud, pues amenazados y tuvieron que seguir laborando. Entonces, tenemos, por todo esto que estoy diciendo, una situación absolutamente grave para los trabajadores mexicanos. Tenemos casos similares en otras partes del mundo, pero yo me enfocaría señalando que hay una responsabilidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Entonces, todo esto nos obligó en plena pandemia a organizarnos. ¿Cómo? Pues ahora sí que utilizando estas aplicaciones en el Internet para comunicarnos, para restablecer todas estas redes de comunicación que estaban en las fábricas, en los centros de trabajo, en las oficinas, las redes personales de amistad. Todo eso fue utilizado para convocar a la unidad, a la discusión. Hemos tenido cientos de reuniones desde el primer caso de fallecimiento en México para analizar la situación que se venía. Todas estas discusiones, comentarios, esta falta de organización en muchos sectores, o incluso de que hay sindicatos que pertenecían al partido oficial
en regímenes anteriores al PRI, sindicatos que llamaron a la desmovilización, a estar pendientes a los trabajadores de lo que dijeran sus dirigentes. Todo esto se ha puesto a discusión, porque en muchos casos los trabajadores les redujeron el salario o los despidieron sin mayor respeto a sus condiciones de trabajo, a sus contratos colectivos, y todo esto generó pues preocupación. Entonces en muchas reuniones, cientos de reuniones, empezamos a organizarnos. Por ejemplo, los trabajadores de la cultura, que son 1,5 millones de trabajadores de la cultura, sectores de ellos que yo me había preocupado porque el gasto oficial, el gasto federal para la cultura se incrementara en años pasados. Yo había estado haciendo algunos llamados a que lucháramos por el gasto social, con esos antecedentes de trabajadores que conocían que yo siempre llamaba a luchar por el gasto social. Ahora en plena pandemia me llaman y me dicen que muchos de ellos no habían tenido trabajo desde diciembre, ¿no? Algunos, poquitos, tuvieron los últimos trabajos en enero, pero la gran mayoría desde diciembre. Entonces quiere decir que a marzo ya llevaban 3 meses sin trabajo, sin ingresos, y empezamos a organizarnos. Me pidieron que fuera su asesor, y yo les planteé que aceptaba, y elaboré un punto de acuerdo para que exigirle a la Cámara de Diputados que apruebe un programa nacional urgente y plurianual de apoyo extraordinario por cuestión de la pandemia a las y los trabajadores de la cultura, que son en un número promedio de 1,5 millones, y que el monto que se autorizara fuera de 13,500 millones de pesos para los años 2020, 2021 y 2022. Para otros trabajadores, hemos estado difundiendo su situación, hemos estado discutiendo, y todos estos esfuerzos culminaron el 1 y 2 de agosto con la realización de un encuentro nacional de trabajadores precarizados que luchan contra esta precarización laboral y los despidos. Este encuentro se llevó a cabo 1 y 2 de agosto. En la plenaria inaugural contamos con una adhesión en redes sociales, en una aplicación como esta, de un número de 450 trabajadores de la gran mayoría de estados del país y de prácticamente de todos los sectores: jornaleros agrícolas, trabajadores de oficina, de los gobiernos federal y estatales, automotrices, siderúrgicos, de maquiladoras, etcétera. Entonces, se dio este encuentro. Hoy en la tarde vamos a definir cómo se presentan públicamente los resolutivos de este encuentro. Entonces, quiere decir... Sí, ahorita en las conclusiones te pediría que nos comentaras esto, que es muy interesante para ver también qué es lo que está pasando en Guanajuato, que nos comente Francisco Romero, porque también es una situación aquí muy importante. Decía, más de 3,000 trabajadores de la salud infectados. Yo, en el caso muy cercano de un familiar de una fábrica en Guadalajara, él es ingeniero, pues más de 16 contagiados, y como si no pasara nada, ¿no? Inclusive les daban una medicina ahí menor para que siguieran trabajando, no les interesa. Entonces ahorita regresamos contigo y vamos con Francisco porque el tiempo es tirano, y para ver qué está pasando en Guanajuato. Muy bien, gracias, sí. Francisco. Sí, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tú ya lo ilustraste con algunos de los casos, o sea, la infraestructura, si bien se preocuparon en ella, en reactivar algunos centros hospitalarios,
El tema en el que menos se invierte es en el capital humano, y siendo que debería de haber sido tanto cuanto como se invirtió en habilitar los hospitales, en acondicionarlos. También es cierto que eso vino en parte por compartir un financiamiento con el gobierno federal. Pero ¿dónde están los vacíos serios y muy graves? Es el, el, la, la inversión que se hace no solamente en la capacitación, en, eh, en la formación, sino en la atención a esa población médica y de salud que está atendiendo a los pacientes de COVID. Y esto es muy, muy evidente porque se dice que se tratan de ver como casos muy aislados, en situaciones distintas. Incluso en algunos casos se referían las autoridades sanitarias como si el contagio había sido por algo, una situación extraña al hospital, que no se podía hablar de un contagio dentro de su área de trabajo. Entonces, se trataron al principio, se trataron de manejar los casos de una manera aislada, ¿sí? Y todavía hoy se pretende singularizar los casos, no obstante que somos uno de los países con el índice más alto de mortandad de personal médico y de salud, ¿sí? Y esto tiene que ver principalmente por el respaldo que se hace a sus derechos laborales, por cómo se maneja en nuestro país los derechos de las y los trabajadores. ¿Por qué no se piensa en ellos? Porque se normaliza con muchísima tranquilidad que la mujer puede cumplir doble jornada, siendo que la mayoría de las mujeres hoy en Guanajuato, yo participé en una encuesta en el año, a finales de los 90, donde se llegó a la conclusión el alto índice de familias en Guanajuato, donde las mujeres son cabeza de familia. Y el ser cabeza de familia implica llevar 2 o 3 jornadas. Hoy las mujeres están en casa y además tienen que cubrir otras jornadas más. Entonces, o se les pide que cumplan jornada de trabajo en casa y sin entender cuáles son las condiciones, el contexto en el que se dan la vida dentro de casa. Entonces, como hemos normalizado, invisibilizado, así como hemos invisibilizado la violencia de género y que ya nos parece lo más cotidiano y normal, así invisibilizamos los derechos laborales. No es posible que el presidente de la República piense que lo mejor que se puede hacer como reconocimiento a esas personas que han muerto es hacerle un toque de diana en Palacio Nacional, él solo. Esas personas tienen nombre y apellido, tienen una historia familiar, tienen derechos que se les fueron violentados. Mínimamente tendríamos que hacer actos de dignidad y de reconocimiento. ¿Cómo? Poniendo sus nombres. ¿Por qué no se atreven a poner los nombres de todas las personas que han fallecido? Trabajadores de la sociedad. ¿Por qué no se piensa, por qué no se nos da a conocer si se están reconociendo sus derechos? Si el proyecto de vida que se vio afectado está garantizado no con una pensión, porque las pensiones ya las conocemos en este país. No. Con un financiamiento del gobierno federal y del estatal, apostándole a un proyecto de vida de ese trabajador y de su familia. ¿Por qué no pensamos en eso? O sea, ¿por qué no pensar en que los trabajadores de la salud y personal médico tengan la seguridad de poder realizar su trabajo con toda la confianza? Ellos están haciendo un esfuerzo y hasta decimos milagroso, extraordinario, sobrehumano,
Claro que lo están haciendo en muchos aspectos por eso. Pero ¿sabes por qué, Jorge? Principalmente por las serias y graves carencias con lo que realizan su labor médica. Cierro con una anécdota muy simbólica de esto que te estoy diciendo. Recuerdo un programa de una donde entrevistaban a una atleta de la caminata de 20 kilómetros. Ella decía, no obstante las lesiones, me mantuve y logré la medalla de plata. Tal parece que a los mexicanos nos sigue esa mentalidad de que con muchas carencias, con muchas dificultades, y el mexicano da el último esfuerzo. Y todavía se queda con la sensación de que debí de haber hecho más. O sea, esto es algo que no puede seguir pasando a nivel de materia de derechos laborales. O sea, se debe de reconocer que hoy por hoy uno de los errores de la estrategia que se está haciendo en Guanajuato y en el país es hacer nugatorios los derechos laborales de los trabajadores de la salud y atención médica. Bien, Francisco, gracias. ¿Qué podríamos decir rápidamente los dos a manera de conclusión respecto a lo que nos decía Raimundo y de las estrategias que tenían que cambiar? ¿Hacia dónde tienen que ir? Tenemos ya poco tiempo, tratar de resumir lo más que se pueda, por favor. Sí. Entonces, Raimundo, por favor. Sí, yo creo que la conclusión de esta entrevista, la cual agradezco muchísimo, sería la primera, es que tenemos que revisar el contexto nacional, mundial y nacional en que se dio esta pandemia. Esa recesión que ya estaba desde 2019, que se convierte en una gran depresión económica financiera mundial y que afecta a 1.600 millones de trabajadores en el mundo, y en el caso de México a 15 millones. Que el agotamiento del patrón de acumulación neoliberal en México tenía en una situación de mucha superexplotación a los trabajadores, es decir, trabajadores precarizados. ¿Qué quiere decir? Que si no tienen seguridad en su contratación laboral, no tienen salarios dignos, no tienen prestaciones, no tienen derecho a vacaciones, no tienen seguro médico y no tienen posibilidades dignas de jubilarse. También tendríamos que cuestionar a fondo la contrarreforma laboral que se dio en México a partir del 2013, por acuerdo del régimen de los partidos PRI y PAN. Eso creo que tendría que cuestionarse, tendría que abrogarse esa contrarreforma laboral. Respecto a la pandemia, yo quiero hacer una invitación a todos los habitantes de Guanajuato, a todos los habitantes de México, a que por favor acudan a esta plataforma que se llama Change.org y ahí busquen la carta pública, la carta abierta al presidente de la República para exigirle que se cambie la estrategia de frente a la pandemia. Sin una nueva estrategia que aborde la mitigación de manera seria e integral, que aborde lo que los médicos llaman la contención, es decir, identificar en dónde están los contagios, dónde se están dando la mayor número de decesos y combatir esas áreas de mayor riesgo, de mayor contagio. Sin una estrategia así, lo que vamos a vivir de aquí a fines de noviembre es otros 330,000 muertes. Y eso ya lo están diciendo los expertos mexicanos, tanto epidemiólogos, por ejemplo, de la UNAM, como compañeros que hacen análisis estadístico. Entonces, quiere decir que este cambio de la estrategia es urgente. Y yo quisiera decir una conclusión muy sintética. Si no se enfrenta
la pandemia. Si el presidente López Obrador no deja de frivolizar la lucha contra la pandemia, no deja sus irresponsabilidades, si el secretario de salud y el subsecretario siguen cediendo ante los caprichos del presidente López Obrador, y si el Consejo de Salubridad no toma las decisiones que debe tomar con base en la ley, entonces la pandemia en México se va a agravar durante 3 años por lo menos. Entonces, y nos va a causar pues una gran cantidad de muertos y va a dejar muchas personas con graves daños, aunque sobrevivan. Entonces, y si no enfrentamos esta pandemia, si no logramos vencerla, entonces las demás áreas van a estar afectadas. No vamos a poder trabajar bien, no vamos a poder estudiar bien, no vamos a poder producir los alimentos que necesitamos, la cultura que se requiere, etcétera. Entonces yo haría este llamado a que esta carta pública, que inicialmente la ha suscrito la Liga de Unidad Socialista y la organización a la que yo pertenezco, que se llama Brigadas Emiliano Zapata de México, en la cual ya se sumaron 15 organizaciones del país y ya están firmándola más de 50 ciudadanos hasta este momento, porque la pusimos en Change.org a partir del viernes a las 10, 11 de la noche. Entonces, a este momento, llevamos estas 15 organizaciones y aproximadamente 50 ciudadanos. Si con este programa el público televidente nos diera su firma, o que se manifestara como cada quien decida, pero que sí llamáramos la atención de que el gobierno mexicano debe de estar abandonando, debe de cesar ya sus errores, sus omisiones y todas estas acciones gubernamentales erróneas que en conjunto están configurando la negligencia criminal frente a la pandemia. Entonces, se requiere un cambio sustancial de la estrategia frente a esta pandemia, en donde la población tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra salud y, por tanto, la defensa de nuestra vida, de nuestros derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a los alimentos, a la cultura, al medio ambiente, etcétera. No tenemos de otra. Tenemos que tomar esta grave situación en nuestras manos y que el gobierno obedezca a las necesidades urgentes de la población. Sería mi conclusión. Bien, Ray, pues muchas gracias. Ahí está la invitación para que entren a consultar la carta y si están de acuerdo firmarla. Francisco, ¿tú qué opinas? A ver, con una conclusión nada más como muy puntual. Yo considero que este capítulo que estamos viviendo de la pandemia, del desconfinamiento, nos da la oportunidad para una irrupción social. Es decir, puede ser desde una organización, como el compañero nos decía, pero también desde las colonias, desde las familias, desde la red familiar. Es importante que de manera consciente y responsable veamos lo que está sucediendo y lo veamos como un mar de oportunidades, en el sentido de que lo que nos va a determinar que se salve el tejido familiar, que se salve el tejido comunitario, es que busquemos medidas alternas que nos ayuden ya a responder a los impactos de esta pandemia. Y sí se puede dar en la parte económica, en la parte de la alimentación, en la parte educativa. Las medidas que se están tomando en estos diferentes aspectos por el gobierno federal no son, ni por el gobierno estatal, son las más indicadas. Lo único que se está ocasionando es
evidenciar las enormes desigualdades y carencias que se viven en nuestra población, donde no le va a afectar solamente a los más pobres y desprotegidos, sino le va a afectar a todos los grupos sociales de nuestro país. Lo que hoy padecemos todos, porque padecemos todos, ¿sí? Reconociendo las marcadas desigualdades que se viven en nuestro país, es una realidad y un cotidiano que nos obliga a repensar el cómo nos relacionamos y cómo construimos el tejido social de nuestro país. Y si la lucha política ya no la marcó el compañero, debe de ser muy clara y contundente. Se deben de garantizar los derechos a la salud, que va muy vinculada con el derecho a la alimentación y el derecho al trabajo. No pueden venir medidas solamente, como lo decía, es importante que la sociedad se apropie de lo que son sus derechos. ¿Cómo? Exigiendo al gobierno federal. Es importante que la sociedad se apropie de la exigencia de sus derechos. Nos duelen nuestros muertos, nos duelen las muertes de los trabajadores de la salud y los médicos, pero también nos debe de mover la exigencia de que se respeten sus derechos. Debemos de exigir que aparezcan sus nombres, que se respeten sus derechos y que el proyecto de vida que se vio truncado, el gobierno federal se lo respalde. Además, de esa manera estaremos pasando a la historia como un país que reivindica a su población y a sus gentes. Los muertos no los vamos a poder rescatar, no los vamos a poder revivir, pero lo que sí podemos hacer es rehacer el tejido social de nuestra sociedad y trabajar en la construcción de nuevos términos de relación donde una política basada en la alimentación, en la educación y en el trabajo nos dé la posibilidad a más mexicanos a acceder a una vida digna. Esto es fundamental. No va a venir del gobierno federal una política social de este tamaño. Ellos nos van a estar diciendo siempre tratando los casos de manera singular y gastando dinero y justificando un discurso político. Ni el gobierno de Guanajuato ni el gobierno federal tienen la voluntad ni la capacidad para ver la realidad y el impacto como está sucediendo. De ahí la importancia del debate de estos temas. Y muchas gracias por la participación del público que nos escucha. Sí, pues muy bien, Francisco, es interesante lo que acabas de decir. Sí, como ya lo hemos estado viendo, sí urge una nueva estrategia, dado lo que nos decía Raimundo, las condiciones, la situación por venir, el hecho de que no se ha detenido la pandemia. Esta cuestión también es estatal, se suma a una serie de crisis que venían aquí en otras partes del mundo, la ambiental, la social, esta cuestión de la sanitaria y el deterioro sanitario que viene ya de tiempo, y a esta pandemia del COVID-19, yo diría que hay otra pandemia, y esa pandemia son los gobiernos no nada más, aquí el gobierno federal y el estatal, que no están a la altura. Lo estamos viendo también el pueblo de Chile, cómo se venía movilizando desde el año pasado, lo que está pasando en Lima, precisamente venían movilizando en contra del gobierno, y la corrupción es una movilización muy general. Y bueno, todos los ministros precisamente, se va a formar un nuevo gobierno, pero el nuevo gobierno que se forme en cualquier país tiene que tener un sentido, no caer a lo mismo. Y bueno, y esa es la invitación que le queremos hacer al público, a que reflexione, a que discuta, a que cuestione a los gobiernos, porque son los que nos están llevando desgraciadamente a esta situación, y si nosotros los dejamos también somos responsables. Y bueno, pues los invitamos a discutir, a reflexionar, a criticarnos también. Bienvenidas las críticas, y pues gracias a los muchachos, Alfredo Moreno, que hace
posible este programa, y a los demás compañeros de NPI Noticias que hacen posible este programa, y también a Raimundo Hernández, que nos dio también un panorama desde otro punto de vista de cómo es la situación, y a Francisco Romero, y nos vemos la próxima semana en una emisión más de su programa Debate. Pásenla bien y cuídense por lo que acabamos de ver, por las situaciones de que tenemos que cuidarnos. Pues gracias. Pues muchas gracias, Jorge Bojalil, Francisco Romero, muchas gracias, NPI Noticias, y a todas y todos los radioescuchas y televidentes en Guanajuato, un saludo muy fraternal y vamos a organizarnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.